Buenos días, tardes o noches, depende dónde y a qué hora nos vea. Somos seis Ortodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Son enseñanzas bíblicas, somos bautistas, compartimos nuestra fe con aquellos que quieran conocer más que todo la Biblia. No es denominación, no es religión, es enseñanza bíblica, espiritual, no terrenal, espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Que tiene que ver mucho con lo terrenal también, no nada más lo espiritual, a una cosa con otra. Pero, ¿nos interesa? ¿Tienen alguna importancia para nosotros? Bueno, pues eso depende de cada quien. No es a fuerzas, no es porque yo digo, porque alguien más quiere lo que quiera cada quien, eso es lo que se va a hacer. Con sus vidas, con sus futuros, después de partir de este mundo. Porque muchos preguntan, ¿y habrá vida después de esta vida? Pues obviamente que la Biblia nos dice que sí, que hay otra vida después de esta vida espiritual. Por eso es necesario que entendamos que lo que está dentro de este cuerpo es el alma, el cuerpo nomás es un cajón, por decir, un empaque, que duramos 50, 100, depende de cada quien, a veces 5 o 6 años, a veces no alcanzan ni a nacer las estructuras, pero esa es disposición de Dios. No tenemos por qué alarmarnos ni juzgar. Muchas veces nos molesta porque un ser querido falleció, pero no tomamos en cuenta el sufrimiento de aquella persona. Simplemente Dios sabe, Dios es misericordioso, que es lo que predicamos, la fe en Cristo Jesús. La fe que debe tener todo cristiano. ¿Qué es fe? Creer sin ver. No necesariamente tiene que estar viendo para creer lo que la Biblia dice. Tenemos la convicción de que la Biblia, nosotros, los cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad para todo cristiano. Y esta mañana, ¿qué hora son, hijo? Van a ser las 10 de la mañana. Estamos empezando que jueves. Ayer no pudimos grabar, pero aquí estamos para hacerlo. Esta mañana traemos la enseñanza en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Son versículos que usualmente los vemos en cada predicación, los oímos, inclusive hasta no los sabemos, pero ¿qué importancia tiene el saber el significado de cada versículo, verdad? Vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 en la versión Reina Valera, versión antigua. Por favor. Hebreos 12, 1 y 2 dice la palabra de Dios: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 1 y 2. Ok. Horas, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos conmigo a tu recinto de oración, Señor, y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a pedirte por el predicador, Señor, tú úngelo y úsalo, Señor, e igualmente, Padre, sigue usándose y protegiendo a todo pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando y predicando tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, también venimos ante ti, Señor, pues a ponerte los oyentes también en tus manos, Señor, preparar los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender algo de tu palabra, Señor, y poderla aplicar a nuestras vidas diarias, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que sana, el que cuida, el que consuela, el que suple, Señor, y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, por cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, tú conoces las situaciones de cada familia, Señor, y pues, Padre, nada más se lo ponemos todo en tus manos, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te lo ponemos todos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces cómo nos lo presenta la versión Las Américas. La Biblia de Estudios se acerca un poco más al griego. De la manera que nos lo presenta puede ser, lo digo cada vez para que se entienda, ¿verdad? Diferentes palabras, pero el mismo fin y significado. Dice la palabra de Dios así en Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2 y cerramos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Es algo que tengo que hacer comúnmente, preguntarle a ver si estoy bien, porque muchas de las veces tengo ciertos problemas físicos que me impiden a veces leer bien, ¿verdad? Pero precisamente no es excusa, es simplemente una aclaración. ¿Por qué decir lee? ¿Por qué decir? Bueno, porque tengo ciertos impedimentos físicos que me llevan a depender de si mi hija la madre, que me ayuda mucho, gracias a Dios por ello. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. La palabra de Dios es muy clara, pero muchas de las veces los versículos muy difíciles de entender. Dice el versículo 2 del capítulo 12, el 1 dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Por qué lo entendemos? Pues trae algún significado muy grande aquí, ¿verdad? Para empezar, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro, y nos lleva a la mente muchas de las veces. A mí me llevaba al tiempo que me bauticé, que había mucha gente, pero estudiando la palabra de Dios me di cuenta de que estaba hablando de otra cosa. Dice, tan grandes nubes de testigos. Los testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí nos habla de que de la fe, que fueron testigos de la fe y que sirven de ejemplo de lealtad y fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento. Vemos entonces cómo a veces no entendemos la palabra de Dios correctamente y tenemos que recurrir a la oración principalmente y ver libros. Hay muchos siervos del Señor que han escrito libros, que han escrito significados y de ahí nos basamos, no nomás hablamos así, tenemos que estudiar, buscar, analizar qué es lo que quiere decir esto. ¿No? Por lo tanto, lo que nos está diciendo este versículo es el testimonio de los héroes de la fe que habla el versículo 11 de Hebreos, de Abraham, de Jacob, de todos esos varones, de siervos del Señor del pasado, que nos dejaron que testimonio, que por la fe fue todo hecho, llevado a cabo. ¿De quién es la fe? ¿La fe en qué? ¿Qué es fe? Fe es creer, fe es obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que necesitamos ser leales y qué más, y tener fidelidad cada creyente, cada, cada persona, mientras corren o corramos la carrera de la palabra, la carrera. ¿Cuál carrera? La carrera de la vida cristiana. La palabra testigos griego, fíjese que yo no hablo griego, pero sé un poco estudiar para saber de qué se trata. Marturón. Fíjese bien, marturón tiene dos significados: testificar con veracidad de un asunto, y también vino a significar un testigo que muere por su fe. ¿Verdad? Es un testimonio que nos deja o nos muestra la Biblia de los varones, los siervos, las siervas del Señor del pasado, para que nos quede como, por ejemplo, ¿verdad? Eran por su fe, ¿verdad? Y fueron mártires de que de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios, por creer en Dios.
¿Ha cambiado algo eso? No, ya, probablemente no haya persecución abiertamente, pero sí la hay. Críticas, malas intenciones, burlas, todo eso tiene mucho que ver cuando nosotros nos convertimos, pero debemos estar preparados como estaban preparados los siervos de Dios, con esa fe, con esa seguridad, con esa fidelidad. ¿A quién? A Dios mismo, ¿verdad? Con una fe inmovible. Nos enseña también que nos despojemos, el versículo, de todo peso, como uno que corre o corría en una carrera sería estorbado por muchas ropas o muchas cosas, que nos deja el ejemplo de que cualquier cosa que traigamos encima, sean preocupaciones, sean penas, sea flojera, sea desdén, sea amargura, todo eso son pesos que no nos deja desarrollarnos y crecer dentro de lo espiritual. Es por eso que debemos tener ese conocimiento de que muchas veces el desgano, hoy no, me siento muy cansado, y me pasa a mí también, no creas que no, también a mí me pasa, por eso lo estoy diciendo. Son cargas que no nos dejan desarrollarnos espiritualmente, que no nos dejan crecer hacia arriba, sino que nos quedamos estancados en una parte. Esa fe quedó ahí nada más. Pero cuando nos disponemos a hacer lo que Dios nos manda, que es fe obediente, en esa aplicándola así, ¿verdad? Obedecemos lo que Dios quiere que hagamos bajo su voluntad. De otra manera, pues, si no nos disponemos, que es lo principal, pues no vamos a hacer nada, porque Dios puede obrar en nuestras vidas, Dios puede hablarnos, Dios puede bendecirnos, y nosotros no contestar, quedarnos callados y no hacer nada. Simple y sencillamente nos dejamos manejar por las situaciones del mundo, por las situaciones de la vida, sin tomar en cuenta que aquel todo lo puede, que aquel todo lo hace, que aquel todo lo permite, el Todopoderoso, es con un propósito divino. Sea una tribulación, de sufrimiento, de pérdida, sea una bendición de mucha ¿cómo se dice? Abundancia material, las dos cosas las usa Dios para probar al ser humano. A ver dónde está tu corazón. No que Dios pruebe, Dios permite que seamos probados. Que es el trabajo de quién? El enemigo. Que viene y nos pica, nos busca, nos da, y va buscando, ¿verdad? Por eso dice, despojándonos de todo peso, todo aquello que nos estorba para desarrollar la carrera como un atleta que tiene que correr. ¿Qué hace el atleta? Se quita todo su atuendo, se pone en ropa apropiada para el deporte y va a correr libremente. Ay, no lleva ningún peso, inclusive ninguna joya, nada lleva para desarrollar su carrera. Pero a diferencia de que corre una carrera en competición, uno recibe el premio principal, uno, no todos. En este caso, todos los que somos llamados, que obedecimos al llamamiento del Señor a la salvación, recibimos la recompensa. Todos, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, que entendemos que Dios no es deudor de nadie y que a todos nos va a dar según lo que hayamos hecho, como dice que es de 2 Corintios 5, Tribunal de Cristo. No me acuerdo, son versículos que me vienen a la mente porque precisamente habla de eso. ¿Quién va a dar la recompensa? Cristo. ¿Lo tienes? ¿Me lo lees, por favor? Según de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Entonces, gracias. Nos damos cuenta que va a haber una recompensa, va a haber un tribunal, a ver qué hiciste, por qué lo hiciste. No para condenación, el tribunal de Cristo es para recompensar aquello que hayamos hecho en vida. ¿Quién? Los cristianos, los que creemos en Cristo, los que buscamos seguir a Cristo, los que buscamos hacer su voluntad. Según lo que hayamos hecho va a ser la recompensa. No es para condenación, es para recompensa, ¿verdad? Entonces, es necesariamente que entendamos que las cosas que nos estorban, no que todas sean malas, pero sí dañinas al crecimiento espiritual de cada creyente. Es por eso que debemos tener en cuenta los versículos bíblicos. Enseguida dice de pecado tan fácilmente, por el pecado que fácilmente nos envuelve. Probablemente está escribiendo o lo escribió pensando en el espíritu de qué? De ignorancia.
de rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué? Incredulidad, precisamente. Hay un espíritu en el ser humano, mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, de incredulidad, que Mateo 12, 43 al 45 nos habla de ese espíritu precisamente. Y si me lo leo, decir, pues qué mejor para que se entienda. Adelante. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Claro. ¿Qué es lo que entendemos? Que ese espíritu detiene al ser humano, no que tenga una posesión, que lo controle, que le domine la mente, no, pero sí lo manipula. No te creas, no esto, no lo otro. Cuando llega la liberación de esa persona, de ese espíritu de incredulidad, cuando, como dice Romanos, ¿qué es? 10, 17 o 17. 17. 10, 17. Pues sí, veamos por qué, el porqué de cada cosa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias. O sea que la palabra de Dios tiene poder para cambiar a aquella persona que se disponga a querer cambiar. Porque Dios nos puede estar hablando, Él quiere cambiar a todos y que nadie se pierda, pero a muchos se le está hablando, se le está diciendo, oye, pon atención en tu vida, yo quiero hacer algo contigo en tu vida, quiero que me sirvas. Y la persona, hombre o mujer, la edad que tenga, Dios le está diciendo, date la oportunidad de conocerme para que puedas hablar de mí. ¿Cómo vas a hablar de mí si ni me conoces? No sabes quién soy, en realidad. Oyes hablar de mí. Por eso dijo Job, de oídas te conocía. Y es una referencia nada más, no recuerdo el versículo. Pero ahora mis ojos te ven. Cuando ese espíritu inmundo que está sirviendo de estorbo, como dice 1 Corintios 4:4, el por qué, para qué. Si lo tienes, qué bueno. 1 Corintios 4:4. Sí, el Dios de este siglo. 2 Corintios. Según esto, para acá aclarando. Que luego me lees otro versículo y me quedo, no era ese. Es mi culpa, es mi culpa. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, gracias. Para que no se resplandezca la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿verdad? Para que no entiendan. Si nosotros seguimos ahondando en la palabra de Dios, nos encontramos Primera de Corintios 2:14. ¿Por qué es necesario entender todo esto? Para entender qué nos está hablando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque sean de qué. Pero ¿qué detiene al ser humano para no entender eso? El pecado limita al ser humano, lo ciega. Y no, es que yo no creo eso porque no creo que sea así. Es que yo creo que, espérate, hay un Dios, un creador. Muchos ahora en este tiempo le llaman destino, no sé qué tantas cosas, pero es el todopoderoso, creador de todo el universo y la tierra y lo que hay en ella. Todo es de Dios, nos dice la Biblia. Y cualquier otra cosa que se diga, a mí no me interesa, yo le creo a la Biblia. Si la Biblia me lo está diciendo, es cierto, porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hizo. Y Él lo dice y lo sigue diciendo. Y lo seguirá diciendo. Y seguirá hablándole al ser humano para que se cuide y tenga cuidado y pueda desarrollar esa carrera con paciencia, ¿verdad? Para seguir que adelante. ¿Verdad? El versículo dice, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por él
gozo, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es un versículo que tiene gran enseñanza. Nos declara, nos habla, nos deja entender. Pero si queremos, si nos disponemos a querer entender, repito, Dios no va a forzar a nadie que crea si no quiere. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, en el Señor. En las iglesias no ponga la vista en los hombres. ¿Quién es el pastor? Es un hombre. ¿Quién es el maestro? Es un hombre. Porque luego se van de la congregación diciendo, ese es el resultado. Es que el pastor, es que nomás están pidiendo dinero, es que quieren que venga con traje, es que no he estudiado la Biblia. Porque la Biblia, si el pastor es sincero y verdadero, le va a decir que cada uno haga como proponga en su corazón. Hay un versículo en la Biblia que nos dice eso precisamente, hablando de lo que nosotros estamos dispuestos a dar al Señor. ¿Verdad? Primera de Corintios o qué. Son cosas que tenemos que saber entender, no querer, nada más, sino saber, querer saber. ¿Lo tienes? Es 2 Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7, ¿qué nos dicen? Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Gracias, cada uno dé como proponga en su corazón. Lo que usted decida. Si quiere dar un penny, si quiere dar $10, si quiere dar $50, la cantidad que usted quiera dar. Dios la acepta si usted lo da de corazón verdadero. Ciertamente hay gente que se aprovecha de eso, no puedo negarlo. Pero pues a mí no me toca juzgar eso, ya Dios lo juzgará, ya Dios les llamará cuentas. ¿A quién? A todos nos va a llamar a cuentas. Al que más se le da, más se le exige. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, que debemos estar nosotros dejando o culpando a Dios de las acciones del hombre, en ninguna manera. El hombre tiene mente propia, toma decisiones propias, Dios no lo limita, no que no lo pueda hacer, precisamente porque lo puede hacer, pero sabe el ser humano qué es lo que no debe de hacer, y lo hace, o lo hacemos, incluyéndolo. Entonces, ¿es culpa de Dios? No, no es culpa de Dios, es nuestras decisiones. Lo que nosotros decimos, si nosotros dejamos que Dios moldee nuestras vidas, si nosotros aceptamos a Cristo, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, pero otra cosa es, porque Dios a fuerzas no quiere a nadie y nos está pidiendo más de lo que nos da. Dios no me dice, dame todo tu cheque y quedarte sin comer. No, 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 Dios te dirá. Nomás que tenemos que ser hábiles o astutos o inteligentes o como les quiera usted decir. Cuando nosotros oramos o como usted lo llame, el Padre nuestro, que dice, danos el pan de cada día. Y nosotros pensamos nada más en la comida material. Cuando en Mateo 4:4 nos dice que el Señor le contestó al enemigo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas estas explicaciones son bíblicas y no estoy inventando yo nada porque yo no lo escribí, pero fui llamado a predicarla, a enseñarla, a compartirla, a aprenderla y a vivirla en mi vida. ¿Tengo sentimientos? Claro que tengo sentimientos. ¿Tengo emociones? Claro que tengo emociones. ¿Fallo? Claro que fallo. Pero yo sé en quién he confiado. Yo sé en dónde estoy tomado, de qué parte. Y es la invitación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. La enseñanza es esta. Te doy las armas para que tú te defiendas. Pero acuérdate que yo te las estoy dando. Hay quienes dicen, yo sano, yo hago milagros, yo. No, tú no. El Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo, obrando por medio de ti y de mí o de cualquier otro instrumento humano para bendición de la humanidad. La palabra de Dios no se vende. Eso es a conciencia de la congregación.
del cristiano. El templo necesita mantenimiento, necesita luz, necesita agua, necesita para estar cómodos aire acondicionado. Si queremos todo eso y no ayudamos a que la congregación o el templo donde se reúne la congregación tenga esas comodidades, pues estamos haciendo. Y si estamos diciendo es que los pastores nomás están pidiendo, es que los pastores, pues sí, pero como cristiano, tu deber y mi deber es aportar para que la obra del Señor siga caminando. No estoy diciendo que no haya quien abuse, sí hay quien abusa de eso, como en todas las cosas, como en todos los ramos espirituales. Engañan, venden, mienten, se hacen ver como que yo soy, y haciendo a Cristo a un lado es que yo soy. No, Cristo es el yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que tenemos que entender, que Dios nos deja la puerta abierta del conocimiento de cómo debemos correr esta carrera espiritual. No poniendo la vista en quién, en el hombre, sino en quién, en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjese bien quién, Jesucristo. Si algo soy, yo hablo de mí. Si algo tengo, si algo es brillante en mí o no, es el Señor. Es según su voluntad, es lo que me va a dar. Hay veces que yo quiero tener un templonón con una iglesia mega, pero ¿dónde está la verdad? Si estás predicando la verdad, no hay nada en contra de eso, pero que sea sincero, no ver signo de dólares de cada persona. ¿Cuánto entró? Y no porque esté mal. Está mal cuando lo hacemos mal, pero si seguimos como es, si tenemos esa fe como siervos del Señor, no tenemos por qué incurrir en esas cosas para que los miembros de la iglesia no acusen al Señor de la culpa del pastor o de los dirigentes líderes de la iglesia. Así que debemos tener en cuenta, poner los ojos en Cristo Jesús, porque Él pagó por todos nosotros, preparó el camino y la puerta está abierta para todo aquel que quiera. Bien, vamos a ver qué más ramificación trae la palabra de Dios en adelante. Dice ahí, hablando del versículo 1, y abrimos, por tanto, puesto, pues que tenemos. Vamos a ver, esa fue la introducción. Vamos a ver ahora qué nos presenta el capítulo 1 y sus concordancias. Primera de Corintios 9:24. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas unos llevan el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Corre, fíjese bien cómo nos hace la comparación del deporte, de un estadio, de una carrera. Bien, la vida del cristiano. ¿Cómo debe vivir el cristiano? La Biblia es autoridad y lo repito porque debe de entenderse para el cristiano, no para el incrédulo, es para el creyente, para el verdadero creyente. Dice, según la de Timoteo 4:7, Dice la palabra de Dios, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. amén. Vemos y entendemos que por los versículos que nos da, sabemos que nos está diciendo, es una batalla que estás llevando a cabo. Pero ¿qué dice? No porque tenga un problema. Pablo fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado de muchas maneras. ¿Qué dice Filipenses 3:14? Dice la palabra de Dios, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosigo a la meta, al blanco, ¿verdad? Lo saqué yo los versículos de otra versión. Reina Valera, pero más antiguo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, aún las tribulaciones, aún las pruebas, prosigo adelante, gracias. ¿Qué dice Mateo 11:25 al 30?
Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias, amigo. El supremo llamamiento de Dios dice Filipenses 3:14. ¿Cuál es el llamamiento? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. Es el llamamiento para quién? A todos. ¿Por qué? Juan 3:16 creo que nos dice. Eso no es referencia. Porque de tal manera, fíjese, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? La gente, las personas, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es decisión de cada quien. Es una batalla que estamos luchando constantemente con nuestro corazón, o sea, nuestra mente, en la vida diaria, cómo seguimos adelante con la ayuda de Dios. Primera de Timoteo 6:12. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Gracias, mija. El llamamiento está allí, constante, porque cuando decimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabemos que es una lucha constante, una paciencia que se debe tener como la tuvo el Señor en la cruz. 1 Corintios 9:25-26. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Amén. Con esa seguridad, con esa convicción, yo sé a quién le pertenece. No me acuerdo de dónde vengo, pero sí sé a dónde voy. Con esa seguridad que las tribulaciones, los problemas en toda mi vida, aquellos buenos, aquellos malos, todos tienen un fundamento espiritual para que vayamos forjando caracteres de quién, de Cristo, para que vayamos viviendo nosotros a Cristo en nuestras vidas. Romanos 8:28-29, la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Estamos siendo transformados, estamos siendo reformados, somos como en una construcción constante y no nos gusta porque nos duele. Pero todo esto lleva un fin de que ser hecho a imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque la imagen del Padre se dañó cuando el pecado entró. Dañó la imagen del Padre en el ser humano. Dice el Señor, ven, porque así como estás, no te puedo aceptar como hijo, tengo que transformarte, tengo que limpiarte, pero tienes que aceptarlo tú primero. Tienes que decir, sí, me va a doler, me va a hacer llorar, pero sí, Señor, aquí estoy. Porque la recompensa maravillosa que me tienes en la vida eterna no es nada comparado con lo que estoy viviendo. Si como seres humanos tenemos en la mente que el ser cristiano es para no sufrir, déjeme decirle que cuidado,
Es que no le han explicado bien qué es ser cristiano. Cristiano es vivir a Cristo. Cristiano es seguir los mandamientos de la enseñanza de Cristo. Eso es ser cristiano. Pero si usted quiere disfrute, gozo, paseos, playas, bailes, riquezas, andamos un poco errados de lo que es realmente lo que el Señor quiere. Para nosotros, Dios nos advierte y nos dice, mira, fortalécete en el Señor, fortalécete. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En los aires. Fíjese bien, cómo nos dice, nos advierte, no estamos peleando con un ser humano. Tanto que andan esas cosas ahorita de que, ay, que esto, ay, que lo otro. Y andan, como luego dicen, rascando las costillas al tigre. El enemigo tiene sus huestes, ejércitos que dominan en este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? El enemigo. Y tiene sus ejércitos mejor preparados que cualquier ejército del mundo. Tiene vasallos, tiene ayudantes, tiene de todo. Y la lucha, nos dice, no es con un ser humano. Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados espirituales, contra potestades espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas espirituales de este siglo, contra huestes espirituales del mundo en las regiones celestes. Fíjese bien qué es lo que nos recomienda. ¿Qué dice el versículo de ahí mismo, de Efesios 6:12, 13 al 18? Dice la palabra de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Gran consejo, ¿verdad? Gracias. Gran enseñanza, gran consejo, y qué necesario es de que nos dispongamos a querer entender, a querer saber y querer aplicar las cosas de Dios en nuestra vida. Pero todo es voluntario, nada es a fuerzas. El punto es no nomás repitiendo lo que otros dicen, nada más porque alguien dijo, sino confirmando, investigando si me interesa la vida eterna de mi alma, que es lo que tiene que eternidad, inmortalidad, la vida del alma no tiene fin. Y después se le da un cuerpo nuevo a cada creyente. Pero todo esto, ¿cómo lo entendemos? Que hay otro mundo en este mundo, no sé cómo le dirán, pero no estamos solos. En este mundo hay otros seres creados que conviven con nosotros en este mundo y tienen controlado a este mundo, al ser humano. La mayoría del ser humano que estamos viendo en estos tiempos, guerras, muertes, miles y miles de personas muriendo, y los que están dirigiendo sentados ahí comiendo, durmiendo en aire acondicionado, y los que usan a la gente para que se quiten la vida uno al otro. ¿Qué? ¿Por qué? No tenemos lucha contra carne, están perturbados, están enfermos mentalmente. No uno, muchos que están en gobierno, están en eminencia, que son principados, están gobernados por precisamente estos seres que el Señor los reprende. Creo que tenemos que poner alerta porque no estamos, la lucha no es con seres humanos. Dios no nos pide que nos enfrentemos a ellos, sino que los resistamos. Y nos da toda la armadura, armas espirituales, para hacerle frente a quién. No para pelearnos con él, sino
como le dijo el Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y al zorro servirás. Mateo 4:10, 4:6 me parece que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hay cosas que debemos aprender por medio de la Biblia, si queremos. No nomás hablar por hablar, porque todo esto se llamará a cuentas todo lo que hablemos. Y la Biblia nos enseña eso. De todo lo que hablemos, y nomás de referencia lo dice en Mateo, de todo lo que hablemos, usted nos va a llamar a cuentas, porque hablaste palabras ociosas, porque dijiste estas tonteras, porque usaste mal la palabra, el aliento que te di. Todo eso se sabe por la palabra de Dios. No que yo ya lo sepa todo, sigo estudiando, sigo buscando, porque es necesario que entendamos. Cuando el Señor le dice al enemigo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del aliento de Dios, de Cristo Jesús, que es el Verbo encarnado. ¿Quién dejó la enseñanza? El Hijo de Dios para aquellos seguidores de Él. ¿Por qué? Porque Él sabía cuánto vamos a creer. Ahí se me olvidó el bienaventurados los que ah, no vieron pero creyeron. Mateo, no me acuerdo. Son versículos que me vienen a la mente porque no es por vista, no es porque lo vemos. Nadie ha visto al Señor, nadie ha visto en esos tiempos a Jesús. En la antigüedad sí. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y si nos hablara directamente, nos consume por su santidad. El pecado avanzado como un cáncer, ¿lo tiene? Es 29, no me acuerdo qué, 28, 29, no recuerdo. Juan 20:29. De Juan 20, 29, luego te vas a 17, 20, 21. Juan 20:29 dice la palabra de Dios. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor sabía que íbamos a creer. ¿Cuántos? El Señor sabe cuántos. El Señor ya hizo una acción de bendición para todo creyente actual. Ahí en 17, 20, 21. No ruego solo por esto. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Vemos entonces la disposición de Cristo, el conocimiento de aquellos que no vieron. ¿Quiénes no vieron? Nosotros, porque es por fe, no es por vista. El justo por la fe vivirá. Es lo que debemos tener en estos tiempos. El creyente. Hebreos 10:36. Dice la palabra de Dios, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Porque es necesaria la paciencia, ¿verdad? Porque habiendo hecho que la voluntad de Dios, que obtengamos la promesa de quién? De Dios, por medio del Señor Jesucristo. Colosenses 3:24. Dice la palabra de Dios, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Porque al Señor Cristo se regresa, amigo. Dios no es deudor de nadie. Al creyente, al que le servimos al Señor, sabemos que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Todos los creyentes, lo vimos ahorita. ¿Para qué? Para recibir lo que hayamos hecho en vida, por medio de este cuerpo, en este mundo. Si nosotros entendemos lo que nos dice Colosenses 3:21, entonces entendemos demasiado bien, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa
de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos al Señor. ¿Quién? Todos los creyentes, porque el creyente tiene mandamientos para cumplir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 20, 19, 20 y algo, no me acuerdo. Al final ya está. Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo vemos? No, no lo vemos. Sabemos que su Espíritu Santo mora en nosotros. Sabemos que la protección de Dios está constantemente con nosotros. Pero hay quienes dicen, no, fanáticos, y disculpen que los repita, pero es que eso es una repetición constante de mucha gente que no quisiera que existiera la Biblia, que existiera Jesús, que existiera Dios. Quieran o no quieran, les guste o no les guste, Dios es el dueño de todo en este mundo. Cuando el Señor disponga, este mundo será terminado. Por eso dice que el que ama a Dios, todas las cosas le obran para bien. Romanos 8. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Gracias. Es a saber los que propósitos son llamados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dios nos ama de tal manera. Dios entregó a su Hijo por amor. El Señor subió a la cruz por amor a la humanidad. La humanidad, ¿cuánto ama al Señor? ¿Qué dice 1 Corintios 16, 22? Dice la palabra de Dios, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maranata. Maranata. El Señor viene. Maranata es lo que quiere decir. El Señor viene. ¿A qué viene? Apocalipsis 22, 2. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Amén. Yo vengo presto. La venida del Señor ya está ah, no que ya va a venir, porque hay tantas enseñanzas, tantas gente que quieren poner las cosas ya, está tremendo. No, el Señor va a venir ciertamente, pero antes de la venida del Señor está que el arrebatamiento de su iglesia. Y luego viene la tribulación del anticristo. Y luego, cuando pase la tribulación, viene el Señor a reinar 1000 años todavía. Después de los 1000 años regresa el Señor y va a entregar el reino a su Padre, allí en 1 Corintios 15, 24, que nos dice que el Señor va a llevar el reino a dónde, a quién se lo va a entregar. Es una enseñanza tremenda. ¿Cuántos versículos son hasta el final? Del 24 hasta donde Él se somete al Padre. ¿Por qué es todo esto? Para aclarar, que no quede duda de qué es lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que pasó. ¿Qué dicen? Primera de Corintios 15, 24 al 28 dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está aceptado aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Para que Dios sea en todas las cosas. ¿Qué va a hacer el Señor? Entonces, va a entregar el reino a quien, a su Padre, para que Dios sea en todo. Pero el Señor va a venir, ciertamente que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. La palabra de Dios dice, nadie sabe, porque vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿qué debemos conservar? La fe,
he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Eso es lo que debemos ver. El versículo 2, ¿qué nos dice de Hebreos 12? Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en quién, en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, en eminencia, en poder, en autoridad. ¿Qué dice Filipenses 2, 8, 9? Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Y dieron nombres que sobre todo nombre. ¿Quién le exaltó? A lo sumo, el Padre, porque él vino a padecer como ser humano, como persona humana, para dar la salvación al ser humano. Pero lo que no entiende la gente, no, mientras me pueda salvar de las responsabilidades, entonces yo digo, son esto, son lo otro, son fanáticos los cristianos, son, son, y usted no se ha fijado qué es usted, un criticón o criticona, sin saber, sin tener bases bíblicas. Simple y sencillamente hablamos porque podemos, pues no tenemos fundamento para decir que Cristo es un fanático, porque no es mía la palabra, que Cristo es esto, que Dios es esto, que Dios es lo otro. No es mía la palabra, ni de los que me ayudan, ni de los que predican, es de Dios. Cuando juzgamos la palabra de Dios, estamos juzgando a Dios. Si le llamamos fanático a Dios, ¿qué se espera para los demás? ¿Verdad? Seguimos Filipenses, ¿qué dice Hebreos 2:9? Dice la palabra de Dios, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Porque por la gracia de Dios, usted hace la muerte por quién? Por todos, Efesios 1, 20, 21. Dice la palabra de Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Amén. ¿Hasta ahí? Vemos entonces que se le dio hecho menor que los ángeles, de hecho es un ser humano. Pero ¿qué hizo el Señor? Obedeció. Obediente, obediente. ¿Me leíste Hebreos 1:3 o no? No, ¿verdad? Adelante. 1:3 al 13. 1:3 al 13. Son 10 versículos. Dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino,
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Amén. ¿Quién es Jesucristo? Créanme. Por eso en la palabra de Dios nos hace una pregunta, Romanos 8, 34, 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien, gracias. Fíjese bien, tenemos esa seguridad de que nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Tenemos esa seguridad que el Señor intercede todavía por nosotros. ¿Por qué? Porque ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Qué es sentarse a la diestra de Dios Padre? Autoridad. Tienes autoridad. ¿Para qué? A principados, a potestades, a todo. El Señor tiene autoridad sobre todo. ¿De dónde estamos nosotros? Sí, como lo leímos ahí en Juan 17, 20, 21, ¿verdad? Estamos en quién? En Cristo, y Cristo en el Padre, y nosotros en Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? En el Padre. Si es que hemos obedecido y entendido, primeramente entender, que es lo principal, decidir, aceptar y estar seguro que mi alma va al Señor. Primero de Juan 2, 1, tengo varios aquí, pero no le puse de nombre. Deme hasta donde dice, mm, por medio de aquel que nos amó. A ver, sí. Por lo cual, que ni la muerte ni la vida, ya me leíste, ¿verdad? 8:32. Ok. Entonces tenemos esa seguridad que dice Efesios 1:21, ¿lo leímos también? ¿O no? Efesios 1:21. Dice la palabra de Dios: sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Primera de Pedro 3:22, versículo 39. Dice la palabra de Dios: el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Amén. Si tenemos esa gracia, tenemos esa seguridad que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Miren, no me toca a mí juzgar ni a nadie. Pero la Biblia nos enseña, allí examinados a vosotros mismos, ¿no? 5:13 de Corintios. Segunda de Corintios 13:5. Sí. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Gracias. Autoanalícese cada persona y vea, porque ¿quién se conoce mejor? Nosotros mismos. Sabemos qué guardamos, qué escondemos, qué decimos, qué hablamos, qué comemos, qué no comemos. Estamos conscientes. Nos conocemos nosotros mismos. Qué bueno. Examinémonos. Si nuestra fe verdaderamente es genuina. Si hemos entendido que Cristo es lo que es lo único que quiere el Padre por medio de Cristo Jesús es la salvación de nuestras almas. ¿Que hay otra vida? Claro que sí hay otra vida. Que este cielo y esta tierra pasarán.
pasarán, pero su palabra no pasará. Creo que tenemos que entender que Dios muestra su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8, diciendo a un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues no nomás murió, resucitó de los muertos y ascendió según las Escrituras y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, si nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice, podemos decir confiadamente lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién? En Cristo que me fortalece. ¿Sí? Toda la voluntad de Dios en nuestras vidas. Llevamos a Cristo. Asegurémonos, veamos nosotros mismos, analicémonos, que no tengamos amargura, que no tengamos envidias, que no tengamos celos, todo lo que la palabra de Dios nos recomienda, que no paguemos mal con mal, que amemos al enemigo, que amemos al prójimo, porque el amor de Dios es para todos. Pero lo queremos todos, pues depende de cada quien. Tal vez no sea la misma denominación, tal vez no sea la misma iglesia, pero Dios es uno y no podemos cambiar. Cristo no está dividido, Cristo es uno y si somos cristianos, somos el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Todas las iglesias cristianas. Todo aquel que diga Cristo es mi Salvador. Porque todo lo que ha hecho Cristo lo ha hecho para el creyente. Cristo vino a abrogar ¿qué? La ley. ¿Para quién? No vino a abrogar, perdón, la ley. Vino a cumplir la ley. ¿Para quién? Para todo el creyente. El incrédulo, pues la oportunidad está ahí. Para el incrédulo, los incrédulos, los que tienen espíritu de incredulidad, va a estar la ley sobre ellos. Mientras no acepten a aquel que pagó con su vida, con su cuerpo, cumplió la ley, limpió nuestros pecados. Está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? ¿Realmente? Tenemos esa seguridad porque ¿qué nos apartará del amor de Dios? Tribulación nada, ni principados, ni potestades, nadie nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada creado, nada. Esa seguridad es la que nos hace decir a los cristianos, somos salvos, vamos al reino celestial. Y en esa seguridad, examinemos a vosotros mismos, si es que estamos verdaderamente en fe. Si no, hagamos algo, que nuestra alma está en peligro. Bueno, el Señor me los bendiga, vamos a orar y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Padre, tu fidelidad y todo aquello, Padre, tu buena voluntad que tienes para con la humanidad. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, ciertamente, pues que no es fácil en la carne, pero en Cristo Jesús todo lo podemos hacer. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice cada creyente, cada siervo tuyo, cada ministro, cada misionero, evangelista, todo aquel que esté involucrado en el ministerio de misericordia, de redención, tu ministerio, aquel que tú enviaste a tu Hijo a cumplir. Ayúdanos a seguir adelante, porque tu Hijo ni tú están divididos, son uno mismo y nosotros en Cristo, Padre. Gracias por esa bendición. Bendice pues a tus hijos, sé con ellos, proveeles, sana, fortalece, tus misioneros principalmente, sé con ellos, tus ganadores de gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.